Dios le bendiga en esta hermosa y maravillosa mañana. Que la paz de Dios sea con cada uno de aquellos que nos escuchan a través de estos poderosos medios, estas bocinas, que desde muy temprano, hermanos que te aman, gente que te ama, han estado trabajando, colaborando, para que tú puedas escuchar una palabra de vida, una palabra de fe y de esperanza. En esta mañana, como decía nuestro hermano José Ortiz, hay palabra de Dios para tu vida. Dios quiere hacer algo especial contigo en esta hermosa mañana. En esta semana que la tradición le llama la Semana Santa, que la tradición le llama la Semana Mayor, hay uno que es mucho mayor que cualquier semana que se pueda recordar a través de los tiempos. Cada semana y cada año se separa una semana para así traer a la memoria el sacrificio de Cristo sobre la cruz, en la cruz del Calvario. Ese sacrificio que Jesús hizo, y lo hizo con un propósito. Y ese propósito era que tú pudieras entender que Él vino a esta tierra para salvar y para rescatar y para libertar todo aquello que se había perdido. Y en esta mañana quiero traerte una palabra que sé que traerá una convicción especial a tu vida y te hablará, amado que me escucha, de una manera especial. En esta mañana, todo aquel que está al alcance de estos medios, le voy a pedir que por favor separe unos minutos para que pueda escuchar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, que quiere verdaderamente compartir contigo. Y esta palabra que te voy a traer, alabado sea el nombre de Jesús, traerá o conocerá un poco más de ese amor y de ese sacrificio que fue ejecutado hace muchos miles de años en aquel madero. Amado que me escucha, Jesús pagó el precio. Pagó el precio para que tú y yo podamos tener esa vida, pero esa vida eterna, esa vida abundante. Jesús vino con un propósito, y el propósito primordial fue salvar, vuelvo y repito, todo aquello que se había perdido. Hay veces que nos preguntamos, y mucha gente se pregunta, ¿quién es Jesús? Y en esta mañana te quiero explicar a través de la palabra algunos de los adjetivos o alguna de las formas en que conocemos a Jesús. Jesús es mucho más que el hijo de José y de María. Jesús es mucho más que un maestro. Jesús es el todopoderoso Dios, el único que pagó el precio por tus pecados y por los míos. ¿Quién es Jesús para ti? Amado, cada paso que damos por esta vida y en este mundo traerá consigo tiempos de turbulencia. Hay veces que cuando más tranquilas parecen estar las aguas de nuestra vida, es cuando llegan momentos de turbulencia. Amado, llegan momentos inesperados, llegan momentos contrarios. Pero hay una historia que la Biblia registra donde Jesús con sus discípulos entran a una barca o a una embarcación. Amados, los discípulos también, aquellos que estaban con el maestro, experimentaron en su travesía estos eventos. En una ocasión ellos iban con Jesús en una embarcación. Amado, y la Biblia registra que se desataron vientos contrarios que querían hundir aquella embarcación. Pero la Escritura registra que Jesús le dio una orden a los vientos y al mar,
de que cesaran y enmudecieran, amados, y tuvieron que obedecer al Creador de los cielos y al Creador de la tierra. ¿Cómo no van a obedecer a aquel Dios que estaba frente a aquel mar, si ese mar fue creación de Él? Los hombres, dice la Escritura, que eran los discípulos. La Biblia registra en el Evangelio, según San Mateo capítulo 8, dice: los hombres se maravillaban y decían: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amados, tenemos que entender algo que es muy importante que registra la Escritura. Ellos andaban con Jesús, pero todavía no habían conocido a Jesús en la manera en que Él quería revelarse a sus vidas. Jesús, muchos de los que me escuchan en esta hermosa y maravillosa mañana, tienen un conocimiento muy limitado de quién es Cristo, de quién es Jesús. Algunos le conocen como Jesús de Nazaret. Otros le conocen como el Hijo de José y de María. Otros como el Hijo de Dios. Otros le conocen como el Maestro de Israel. La tradición posiblemente hoy les recuerda como el Hijo de Dios que fue crucificado en aquella cruz. Pero muchos todavía creen que Él está crucificado. Ahora, yo te voy a preguntar a ti que me escuchas en esta hermosa mañana: ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Posiblemente todavía lo estás viendo como el Hijo de José y María. Posiblemente lo ves como aquel que está crucificado en la cruz. Posiblemente lo estás viendo como un maestro, o posiblemente lo ves como un profeta. Pero todavía muchos creen que Jesús todavía sigue crucificado en el madero. Pero te tengo una excelente noticia: Jesús resucitó. Y la Biblia dice que al tercer día se levantó de los muertos. Y ese mismo Espíritu, dice la Escritura, que resucitó a Jesús de los muertos, tiene el poder para darte vida, y darte vida en abundancia. El mismo Jesús, en una reunión con sus discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron ellos de esta manera. Algunos dicen que es Juan el Bautista. Otros dicen que es Elías. Otros dicen que es Jeremías. Otros dicen que es algún otro profeta. Elías, Juan el Bautista, Jeremías, Isaías, todos fueron profetas en sus respectivos momentos, pero Jesús no era, amado que me escucha, ninguno de ellos. Porque de Jesús ellos también profetizaron y hablaron. Todos los tiempos estuvieron presentes hombres que hablaron de Jesús y del sacrificio que se iba a ejecutar en una cruz, en un madero. Pero Jesús le preguntó a aquellos discípulos, les preguntó de la siguiente manera: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ustedes que están frente a mí, y eran discípulos que habían caminado con Él. Muchos de ellos, amado que me escucha, habían visto los milagros de Jesús. Muchos de ellos habían visto la manifestación de aquel hombre que tenía el poder para cambiar circunstancias en oportunidades de vida para aquellos que le escuchaban.
Y la Biblia dice que Jesús le preguntó y ustedes dicen, ¿quién soy yo? Y dentro de aquel grupo de hombres que eran los discípulos, se levanta uno de ellos que se llamaban Simón Pedro, que le contestó, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo del Dios viviente. Cuando Pedro habló de esta forma, estaba diciendo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el enviado de Dios, tú eres el Hijo del Dios viviente. La Biblia registra que Jesús le respondió a Pedro de la siguiente manera, Pedro, tú eres bienaventurado, tú eres bendito, porque mi Padre que está en los cielos, amado, te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano, les dijo Jesús, aquel apóstol que estaba frente a él, que todavía era un discípulo. ¿Qué te quiero en esta mañana decir con esta palabra que está saliendo de mi boca? Que tú puedes caminar con Cristo. Tú puedes ver milagros, prodigios. Tú puedes ver maravillas. Pero tú tienes que tener, amado que me escucha, un encuentro con aquel que tiene el poder de cambiar tu vida, de ponerle sentido a tu vida, amado, de ponerle sentido a tu matrimonio, de ponerle sentido a tu familia. No es caminar con Él, no es creer que yo estoy caminando con Él. Amado, tenemos que tener un encuentro con Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y ahora Jesús le dice a Pedro, no te lo ha revelado hombre, ni ningún ser humano sobre la faz de la tierra. Amado que me escucha, ningún ser humano te podrá revelar, solo lo que Dios puede revelarte. Esto solo es posible cuando se tiene un encuentro personal con el Todopoderoso Dios y aceptas a su Hijo como tu único y exclusivo Salvador. Hoy es día de salvación. Hoy es día, alabado sea el nombre de aquel que pagó el precio en aquel madero, de que tú vengas a Él y puedas reconocer en esta hermosa mañana que ese sacrificio en aquella cruz no fue en vano, que aquella sangre que se derramó en aquel madero no fue en vano, fue con un propósito de salvar, amado, todo aquello que se había perdido. Algunos años después, este mismo apóstol, ya llamado apóstol, el apóstol Pedro, ahora este mismo Pedro, que le fue revelado quién era Jesús un tiempo después, dice de la siguiente manera, y esa escritura se encuentra en el capítulo número 2 de Primera de Pedro, dice de la siguiente manera, para ustedes pues los que creen, Él es precioso. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon. La Biblia dice que ha venido a ser cabeza del ángulo. Cuando la Biblia registra, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, es lo que está diciendo, amado, que Él es precioso, que Él es maravilloso, que nuestro Jesús es amoroso. Nadie que no ama como Él podrá pagar el precio por tu pecado y por el mío. Porque la Escritura registra en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, y en su verso número 16, un texto que para mí es una piedra angular del amor de Dios sobre la faz de la tierra. Y dice la Escritura en ese Evangelio, capítulo 3, verso 16, dice:
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amado, este texto encierra el amor de Dios para con el mundo, encierra el amor de Dios para con el pecador, porque la Escritura dice que de tal manera no hay una manera mayor de que alguien pueda amar a alguien, si no es entregando algo que posee. Dice la Biblia que entregó a su unigénito Hijo, en pocas palabras, el único Hijo que el Padre tenía, lo vino a entregar. Lo vino a entregar porque Él sabía que entregando a su Hijo iba a salvar a toda una humanidad. Amados, los que nos encontramos aquí en esta hermosa mañana, hemos experimentado de ese amor que solamente el Padre pudo entregar o dar a través del sacrificio de su Hijo amado. Y dice que lo entregó para que todo aquel que en Él cree, tienes que creer en Él para que no te pierdas, para que puedas experimentar la bendición de la vida eterna. Solamente lo vas a experimentar a través de ese sacrificio. En aquel madero fue derramada su preciosa sangre. Amado, fue derramada para que tú y yo podamos entender que cada gota de sangre que caía sobre la tierra hablaba del amor de Dios, hablaba del perdón de Dios, hablaba de la misericordia de Dios. La Biblia dice para todos los que creen. Más adelante tenemos que creer que esa misma piedra que desecharon los edificadores, dice la Biblia que ha venido a ser la cabeza del ángulo. Estos fueron aquellos que desecharon a Jesús. Dice que fueron los desobedientes de la antigüedad, pero también habla de los desobedientes, del tiempo actual. Hay gente sobre la faz de la tierra que todavía siguen desechando a Jesús. Lamentablemente, siguen escuchando de una palabra de fe y de esperanza, mas sin embargo, siguen desechando a ese que pagó el precio, que murió en aquella cruz para perdonarnos, para salvarnos, para darnos vida eterna. La Biblia dice que lo desecharon, fueron desobedientes, pero también habla de aquellos desobedientes del tiempo actual. Amado, Él te llama y te dice que te llama con cuerdas de amor. Lo que significa es que todo lo que hacemos aquí son esas cuerdas de amor que Dios ha provisto a través de los tiempos. Cada vez que se levanta una obra para hablar de Jesús y para presentar el plan de salvación, es porque Él te está llamando con cuerdas de amor. Es porque Él sabe que todavía la puerta está abierta. Es porque debemos de entender que todavía hay tiempo de salvación para aquellos que vienen a Él. El mensaje de la cruz, amado, es el mensaje de su amor. El mensaje de la cruz es el mensaje del perdón. Amado, es el mensaje de la liberación. Pero tiene que haber un arrepentimiento genuino para que tú puedas experimentar ese mensaje de amor, ese mensaje del perdón, ese mensaje que te puede libertar. Y en el verso más adelante dice que fue piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, tropiezan en esa palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Amado que me escucha, tienes que entender que tienes que recibir esta palabra en esta hermosa mañana y creer que Jesús murió, resucitó al tercer día
y lo hizo para que tú también tengas vida y tengas vida en abundancia. Pero este texto, cuando dice que fue piedra de tropiezo y roca que hace caer, te tengo que hacer una pregunta para ti en esta hermosa y maravillosa mañana. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es piedra de tropiezo? ¿Es roca que te hace caer? ¿O es para ti maravilloso? Y es para ti redentor. Y es para ti vida y vida en abundancia. Tienes que entender en lo más profundo de tu corazón que Él vino a salvar, que Él vino a traer para sí todo aquello que estaba perdido con un propósito y un plan ya predestinado de parte del Padre. Y la Biblia registra que Él es la piedra angular de la Trinidad. Cuando hablamos de la piedra angular, tenemos que entender que esto lo que significa es que Él es la piedra más importante en una construcción. Y esta piedra angular determina la posición de toda una estructura. Él vino a salvar todo lo que se había perdido. Él es el Dios Todopoderoso. Sin Cristo en la Trinidad, no hubiera entonces existido un plan para la salvación y la redención del ser humano. Él es roca de salvación. Él es piedra de tropiezo. ¿Quién es para ti Jesús en esta mañana? ¿Es roca de salvación o es piedra de tropiezo? Ahora, un profeta llamado Isaías, amado, 700 años antes del nacimiento de Jesucristo, lo vio de la siguiente manera. Escucha bien, amado, estamos hablando de 700 años antes de Jesús venir sobre la faz de la tierra. Lo vio como el despreciado y desechado entre los hombres. Amado, lo vio como el varón de dolores, experimentado en quebranto. Y la Biblia, hablando a través del profeta, dice, y como que escondimos de él nuestro rostro. Escondimos de él nuestro rostro. La Biblia dice que fue menospreciado y no lo estimamos. Nadie fue más menospreciado o desechado que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amado que me escucha, nadie fue más humillado que Jesús. Siendo Dios, la Biblia registra que no usó en aquel momento su autoridad. Y la Biblia registra que se humilló a sí mismo. Se humilló hasta lo sumo. En el libro de Filipenses, escrito por el apóstol Pablo, dice de la siguiente manera en el capítulo número 2 y en el verso número 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y cuando dice que fue hecho semejante a los hombres, dice la Escritura, que ese Dios divino o ese Hijo divino se hace igual que a los hombres, para que nosotros podamos entender que como hombre también sobre la faz de la tierra podemos vencer el pecado, podemos vencer la maldad. Se despojó a sí mismo, lo que significa es que renunció a sus privilegios divinos. Y la Biblia registra que adoptó la humilde posición de un esclavo. Amado, y dice que nació como un ser humano. Solo Dios hombre podía tomar el peso de nuestro pecado para salvarnos. Solo Dios hombre podía cargar con la maldición de la muerte que estaba sobre todo ser humano, sobre la faz de la tierra.
Solo Dios hombre tenía el poder para cambiar tu vida de pecado en una vida de bendición, en una vida de avanzada hacia el propósito de Dios. Y estando en la condición de hombre, vuelvo y repito, se humilló a sí mismo. Amado, lo que significa esto es que nadie lo humilló. Lo que significa esto es que Él se humilló a sí mismo. Y fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Cuando vino a esta tierra en forma de hombre, se humilló a sí mismo porque fue obediente al Padre. Y murió en una cruz, como morían los criminales de aquel entonces. Esa era la muerte más vil que podía pagar el ser humano por sus crímenes, morir en una cruz. Allí todo el que pasaba y veía a alguien crucificado lo humillaba, lo blasfemaba e injuriaba sobre aquella vida que estaba en aquel madero. Jesús soportó ese dolor, el dolor de la cruz. Él soportó el peso de nuestro pecado, amado, y pagó el precio de la muerte que cada uno de los que estamos aquí y aquellos que nos escuchan merecíamos. Nosotros merecíamos pagar el precio por nuestros pecados, pero la Biblia dice que Él soportó ese dolor en aquel madero. Mire esto que pude ver en esta mañana que impactó mi corazón, y dice de la siguiente manera: los clavos no fueron los que sostuvieron a Jesús en la cruz. Los clavos no fueron los que sostuvieron a Jesús en la cruz. Fue su amor por ti, fue su amor por mí, y fue su amor por toda una humanidad. Y la Biblia registra por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y cuando dice que lo exaltó hasta lo sumo, lo que significa es que el Padre lo elevó al lugar máximo de honor y le dio un nombre, amado, que está por encima de todos los nombres. Este es el nombre victorioso, como dice el corito de la cruz. Para que en el nombre de Jesús, dice el próximo texto, amado, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, amado, toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y aún debajo de la tierra. Cuando la Biblia dice que se doble toda rodilla, que confiese que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo, lo que significa esto es, amado, que todo lo creado está llamado a adorar a Jesucristo como Señor. Este mandato de adoración incluye a los ángeles del cielo que están en el cielo, a los creyentes obedientes en la tierra, y aún a los desobedientes rebeldes de la tierra, y aún los que están debajo de la tierra. Cuando estudiamos esto podemos entender algo muy importante, amado. Aún los demonios que están debajo de la tierra algún día tendrán que reconocer el poderío de Jesucristo, al todopoderoso Dios. Tendrán que reconocer al Hijo del Dios viviente, y también tendrán que reconocer y confesar que Cristo es el Señor de toda la tierra. Todos, amados, tendrán que algún día reconocer que Jesucristo es el Señor y que Él es el todopoderoso Dios. Y en el verso que continúa dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Para gloria de Dios Padre, dice la palabra, que toda lengua va a tener que confesar. En pocas palabras, lo que significa es que toda nacionalidad, no importa dónde venga, van a tener que un día reconocer y declarar que Jesús es el Señor.
y que solo en Él, amado, hay salvación. En esta mañana hay salvación para ti. En esta mañana hay salvación para tu casa. En esta mañana hay salvación para tu familia. En esta hermosa mañana, en este día glorioso, maravilloso, que la tradición celebra el Viernes Santo. Amado, más que una tradición y más que una semana, estamos recordando el sacrificio de Cristo sobre la faz de la tierra. Ese sacrificio no puede ser en vano para aquellos que nos escuchan en esta hermosa mañana. Pero ahora, cientos de años antes también, el profeta Isaías, antes de él venir a esta tierra, lo vio de la siguiente manera. Lo vio también como un varón de dolores. Amado, si alguien conoce el dolor, fue nuestro Señor y Salvador. Él conoce por cada prueba que tú puedes pasar. Él conoce por cada enfermedad que podemos experimentar sobre la faz de la tierra. La Biblia lo llama el varón de dolores. Y la Biblia lo llama también el experimentado en quebranto. Si alguien pagó el precio por tu dolor, fue Jesús. Fue quien llevó en su cuerpo ese dolor. Fue el que llevó las marcas de tu dolor y el mío. Y cuando la Biblia dice que fue experimentado en quebranto, fue quebrantado, fue traspasado, dice la Escritura, por un soldado romano. Y aunque tenía el poder, amado, tenía el poder para evitar el dolor, y aunque tenía el poder para evitar el quebranto, no lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Lo hizo por amor, lo hizo para perdonarnos. Y como que escondimos de él nuestro rostro, dice la Escritura. ¿Qué significa esto? Que cada vez que lo menospreciamos, significa esto que tenemos en poco y sin valor el sacrificio de la cruz. Lo tenemos en poco y escondemos nuestro rostro, como que miramos para el otro lado. Posiblemente hay gente que en esta mañana están escuchando esta palabra que Dios ha puesto en la boca nuestra. Y están mirando para el otro lado y dirán, un mensaje más. Alguien más está predicando. Algún aleluya está expresando lo que tantas veces yo he escuchado. Pero en esta mañana te tengo que decir que si tú miras para el otro lado, amado, estás haciendo lo que Isaías profetizó y dijo hace más de 700 años atrás. Estás menospreciándolo. Estás teniendo en poco el sacrificio de Cristo sobre la cruz del Calvario. Cada vez que lo menospreciamos y escondemos el rostro, estamos diciendo, no me interesa la salvación. No me interesa el sacrificio que hiciste en la cruz. No me interesa aquel derramamiento de sangre que ejecutaste en aquel madero. Pero ahora el profeta Isaías lo vio como el Dios fuerte. Ya no lo ve como el varón de dolores experimentado en quebranto. Escuche bien cómo lo vio después el profeta Isaías en el capítulo número 9 de su libro. Dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Mire cómo ahora el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, lo ve. Lo ve como el admirable. Lo ve como el hombre fuerte, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Jesús nació y nos fue dado a cada uno de nosotros con el propósito de pagar un precio. Y ese precio fue el precio de la liberación. Este niño, el profeta Isaías, lo ve cargando el principado, el honor, el poder,
Lo ve como aquel que pagó el precio por la salvación de cada uno de nosotros. Lo ve como el gobierno de todos los que habitamos en esta tierra. Tenía el poder y lo tiene. Ese poder es eterno, porque cuando Isaías lo ve como el Padre eterno, todos estos adjetivos que Isaías habla, amados, son adjetivos eternos. No pasan. Ellos permanecen para siempre. Y la Biblia dice que se llamará admirable. Nadie será más admirable que Jesús. Nadie pagó el precio de nuestra salvación como lo hizo Jesús. Eso se muestra hoy aquí en esta hermosa mañana. Miles de años después estamos hablando de su amor, de su favor y de su grande misericordia. ¿Habrá sobre la faz de la tierra alguien más admirable que Jesús? ¿Habrá alguien que podrá pagar el precio por nuestras rebeliones? ¿Habrá alguien que verdaderamente pueda pagar ese precio por nuestros pecados? Y la Biblia dice que Él es consejero. Por eso las multitudes le seguían, pues tenía palabras de vida eterna. Su consejo siempre es veraz. Amado, su consejo nunca te engañará. Su sabiduría es incomparable. No puede haber nadie sobre la faz de la tierra que pueda tener una sabiduría mayor que la que tiene y tuvo y tendrá nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús nos proporciona una paz interior. Por eso lo llamó también el profeta príncipe de paz. Por eso dijo: la paz te dejo, mi paz te doy. No te la doy como el mundo te la da. Y después le dijo a los discípulos, y te dicen esta mañana: no se turbe tu corazón. Si crees en mí, vas a tener la suficiente paz para seguir avanzando dentro de las circunstancias más adversas que puedas vivir sobre la faz de la tierra. Él es el cumplimiento de todo el plan del Padre. El Padre depositó sobre sus hombros, y ese depósito de salvación, alabado sea Dios, era consumarlo en aquella cruz. Y para ir cerrando este mensaje, Jesús se autoproclamó como el buen pastor. Y la Biblia dice que el buen pastor da su vida por sus ovejas. Nadie podrá dar la vida como Jesús la dio. Nadie, amado, amada que me escucha, joven que me escuche en esta mañana, podrá entregar lo único que tenía el Padre, su unigénito Hijo. Nadie podrá ser un pastor como lo es Jesús, porque no solo lo dijo con su boca, sino también lo realizó con sus hechos, porque Él dio su vida en aquel madero. Amado, dio su vida. No solamente lo proclamó como a Él mismo como el buen pastor, sino también que fue a la cruz y fue a morir por nosotros y derramar su preciosa sangre. En Hechos capítulo 4 dice: y en ningún otro hay salvación. Por eso no hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Jesús salva, porque solo Él derramó su preciosa sangre en aquel sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso entonamos en esta mañana. Bueno, yo solamente lo voy a hablar porque yo no sé cantar, pero hay un corito que dice: ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hay otro nombre como el de Jesús, porque ese nombre es sobre todo nombre. Ese es el nombre victorioso de la cruz. No hay otro nombre sobre la faz de la tierra en el que podamos ser salvos. Ese es el nombre, amado que me escuchen esta mañana. Ese es el nombre victorioso de la cruz.
El enemigo creía que había terminado ya con Jesús, pero él no sabía que allí comenzaba, en aquel derramamiento de sangre, el plan de salvación para toda una humanidad. Los clavos no fueron los que sostuvieron a Jesús en la cruz. Fue su amor por ti, fue su amor por mí, y fue su amor por toda una humanidad. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa y maravillosa mañana te damos gracias. Te damos gracias porque hemos podido hablar tu palabra, Señor. Tu palabra que es viva y es eficaz. Tu palabra que es penetrante. La Biblia dice, como espada que penetra hasta partir el alma. La Biblia dice que tu palabra discierne las intenciones del corazón. Y cuando la Biblia dice que discierne, está hablando que separa aquellas cosas que están bien delante de Dios y aquellas cosas que no están bien delante de Dios. Señor, tú conoces el corazón primeramente de nuestras vidas, pero conoces el corazón de aquellas vidas que nos han escuchado a través de estos medios. Padre, me pongo en común acuerdo con cada uno de mis hermanos, Señor. Y tu palabra dice que donde dos o más en tu nombre están, Señor, tú estás en medio de ellos. Yo creo que tú estás aquí con nosotros. Tu Espíritu Santo que habita en nosotros, Señor amado, nos trae comunión de los unos con los otros, Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra sabemos que no ha tornado atrás vacía, sino que esta palabra ha hecho aquella voluntad por la cual la enviamos en esta mañana. La enviamos para salvación, la enviamos para perdón. Señor, la enviamos para liberación. La enviamos para que haya vida eterna en aquellas vidas que han escuchado. Señor, y que esas vidas que han escuchado sean el terreno fértil, que esa semilla ha encontrado para poder germinar. Padre, gracias por cada uno de los hermanos aquí presentes. Gracias, Señor amado, porque en esta mañana, Señor amado, no es una mañana común. Es una mañana muy especial, en la cual tú te has glorificado y seguirás glorificándote. Señor, trae a ti aquellos que en este día van a ser salvos. Por Cristo Jesús, te lo pedimos y lo imploramos. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Ahora los hermanos que están a cargo